recuerda cómo estaba su vida antes de venir a Cristo. Damos gracias a Él que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. La Biblia nos recuerda que íbamos rumbo al infierno, que para el ser humano no había salida. Gracias a Él que nos ha dado la salvación y dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciego que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciego que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Gracias a Él que nos ha dado la salvación eterna. Por las llagas de Él es que nosotros alcanzamos la salvación. Por ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora somos redimidos. Amén. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús,
Si se pueden sentar, es el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo, y los niños, por favor, salgan despacio, no corriendo, para que ni... Nuestra Biblia, por favor, en Jueces capítulo 15, en el verso 20 nada más. Jueces capítulo 15, en el verso 20. Y bueno, todos somos bienvenidos, los que no, a algunos no hemos saludado, pero igual les decimos que Dios les bendiga, que todos son bienvenidos y que esperamos que el Señor hable a sus vidas a través de su palabra. Jueces capítulo 15, ¿lo tienen todo? Vamos a leerlo, dice así, únicamente el verso 20, dice así. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Está hablando sobre Sansón, ¿ok? Una vez más, hablando de Sansón, esto es lo que está registrado. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en este lugar. Gracias por las misericordias de cada día, aunque no las merecemos. Señor, tú eres bueno para con todos. Gracias por la salvación. Señor, gracias porque aún tu misericordia se sigue extendiendo para aquellos que no tienen una relación contigo. Te pedimos, Señor, que les des oportunidad de arrepentimiento y que puedan ser salvos también. Padre, ayúdanos a los que somos salvos a que queramos andar en tu voluntad, que permitamos que tú nos gobiernes, Señor, y que no nos gobierne nuestra carne. Ayúdanos por tu palabra, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en el capítulo 15 del libro de los jueces. Al tema de esta mañana, yo le puse por título, este título se lo puse yo, eh, todos llevamos un Sansón dentro. ¿Y quién no conoce la historia de Sansón? ¿Y quién no ha escuchado sobre Sansón, no? Y cuando escuchamos de Sansón, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Un hombre, un hombre fuerte, ¿no? El hombre más fuerte. Y cuando no conocemos la historia de Sansón tal y como la Biblia lo expone, a veces nos hacemos ideas equivocadas. Voy a leer algo al respecto de Sansón, hice algunas anotaciones, pero el título es este: todos llevamos un Sansón dentro. Y de entrada parece algo bueno, ¿ok? Vamos a ver si esto es así. Lo que leímos fue de que Sansón dice que juzgó a Israel, interesante es que significa que Sansón libertó a Israel como un líder 20 años. Pero en realidad Sansón no hizo nada, ¿ok? Aunque Dios usó la rebeldía de Sansón de todas maneras para cumplir sus propósitos soberanos. Unas anotaciones que hice como introducción, dice así: hasta este capítulo, por los que no se acuerdan, el capítulo 14, pero hasta este capítulo podemos ver que Sansón fue un hombre llamado y capacitado por Dios, sí, ¿verdad? De hecho, era un nazareo, que significa apartado para Dios, y que esa posición de nazareo no le permitía hacer cosas que otras personas sí podían hacer. Él tenía que abstenerse de ciertas cosas, ¿ok? Era un hombre apartado para Dios, no podía tocar el vino de ningún tipo, no podía tocar nada que proviniera de la uva, nada, ni siquiera la fruta, ¿ok? Ni las hojas, mucho menos la sidra ya fermentada. No podía tocar ningún animal eh, muerto, no podía cortarse, por supuesto, su cabello, entre otras cosas.
Era un signo de que era apartado para Dios. En el capítulo 15, ¿se acuerdan? Nos quedamos donde Sansón buscó una esposa dentro en los filisteos. Algo que tampoco él podía hacer, buscar una esposa que no fuera de su nación. Y hizo una fiesta, ¿va? De varios días. Y en esa fiesta él hizo una adivinanza y en la adivinanza una apuesta. Si me adivinan la adivinanza, dijo Sansón, estoy parafraseando, yo pagaré con tantas vestimentas, pero si ustedes pierden, ustedes me pagan a mí, ¿no? Y los filisteos, Sansón, la que iba a ser futura esposa de Sansón, le dijo a Sansón, hey, declárame cuál es en qué consiste la adivinanza, ¿no? Y lo hartó tanto que Sansón terminó diciéndole a la futura esposa, y la futura esposa se lo contó a los de su pueblo, porque la amenazaron, y ella no confió en Sansón. Sansón se enojó tanto porque le adivinaron la adivinanza y perdió las túnicas, que, que inclusive le dijo, no, si no hubieran trabajado con mi novilla, ¿ah? O sea, es una ofensa, ¿ok? La llamó novilla a su futura, ¿no? Estaba enojado, no hubieran adivinado, ¿no? ¿Y qué hizo Sansón en ese momento? No sé si lo analizaron. ¿Qué hizo Sansón? Se fue de la fiesta. O sea que no concluyó el matrimonio. Se fue a media ceremonia, ¿no? Es como el que se va a casar y de repente están ahí yo y ¿sabes qué? Pues, ¿y el novio? No, pues desapareció. ¿Por qué? No, pues que se enojó y se fue. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Se fue de la fiesta. Y ya todo había pasado, entonces, bueno, hasta este capítulo podemos ver que Sansón era un hombre llamado y capacitado por Dios, sí, pero que vivió para sí mismo. Sansón es un hombre de Dios que no vivió para Dios. O dicho de otra manera, Sansón es un gran ejemplo de lo que un cristiano no debe hacer. ¿Qué cosas, no? Eh, Sansón fue un hombre gobernado principalmente por sus propios deseos. Eh, Sansón fue llamado por Dios para ser dirigido por Dios, pero Sansón era dirigido por sus emociones, por lo que a él le gustaba. Era un hombre impredecible, tomaba decisiones según sus emociones, ¿no? Sansón actuaba según se sentía, o sea que no se podía confiar en él. Ahora piensen en esto, ¿eh? ¿Cómo tratar con un hombre tan fuerte, pero que actúa según sus emociones? ¿Usted le gustaría tener un amigo así? Que es terriblemente fuerte. Usted no sabe ni cómo llegarle, ¿no? ¿Se imagina? ¿Cómo le hablo? ¿Vendrá contento? ¿Estará enojado? Si le digo algo que no es, me mata aquí este hombre. O sea, así era Sansón, ¿no? Sansón no quiso permitir que Dios gobernara su vida. 20 años Sansón juzgó a Israel, pero fueron 20 años de caos en realidad. Y aunque Sansón no quiso servir a Dios, aún así Dios sí cumplió sus propósitos soberanos usando la rebeldía de Sansón. ¿Cuál era el propósito de Dios de usar a Sansón? Bueno, Dios quería usar a Sansón para que fuera líder para Israel, que formaran un ejército bien organizado, que pelearan contra los filisteos y se libraran del yugo que tenían los filisteos sobre ellos, ¿ok? Y que se contara de Sansón, el hombre fuerte, sujeto a Dios, ¿no? Pero Sansón no hizo eso, así es que aún así Dios salvó a Israel usando la vida de Sansón, la vida rebelde de Sansón. Hay una aclaración aquí. Dios no quiere cumplir sus propósitos usando nuestra rebeldía. Dios quiere cumplir sus propósitos de Él usando nuestra obediencia. Pero aunque usted y yo no queramos obedecer a Dios, aún así Dios se va a glorificar, ¿ok? Este es un mensaje para todos los cristianos. No levante la mano los que son cristianos, pero usted sabe si es cristiano, ¿ok? Piense esto. Dios te salvó y me salvó a mí y nos dio capacidades, nos dio un gran don. Yo no sé cuál sea el tuyo, pero estoy seguro que Dios te ha dado un gran don, ¿ok? A lo mejor ni tú sabes todavía cuál es ese don que tienes. Guay, ¿por qué no sabes todavía? Es sencillo, ¿ok? Que tú no has querido
sujetarte a Dios, ¿no? Pero estoy seguro que Dios te ha dado un gran don. Ahora, Dios quiere que le obedezcamos, que dejemos que Él nos gobierne, porque Él tiene propósitos con todos aquellos a los que ha salvado. ¿Sí me entiende? Ahora, si usted decide no sujetarse a Dios, aún así Dios va a cumplir sus propósitos, ¿ok? Pero no vas a disfrutar de la bendición de Dios, más bien vas a disfrutar de la disciplina de Dios. Así es que cada uno decide, ¿cómo quiere ser conocido? Te pongo un ejemplo. Supongamos que aquí tengo a dos cristianos, ¿no? Mis hermanos que están acá. ¿Cómo quiere ser conocido, ok? Que digan, ¿se acuerdan ustedes del hermano Alex? Oh, sí me acuerdo, ¿no? Sí, un hombre de fe, sí. Bueno, pues es un ejemplo claro de lo que nadie debe de hacer. Se imaginen, ¿no? Que te recuerden, oye, ¿se acuerdan de fulano de tal? Oh, sí me acuerdo. Bueno, déjame decirte que ese es un ejemplo de un cristiano al que no hay que imitar. ¿Qué sentirías, no? Uh, pero qué bonito que dijeran de ti, ¿no? ¿Te acuerdas del hermano Rejo, no? Oh, sí me acuerdo. Oh, es un hermano que digno de imitar, ¿no? Y los que no lo conocieron, preguntan, ¿no? ¿Y quién habrá sido Trejo, no? Y los que, cuando se dijo de Alex, la gente diría, no, pues ni quiero saber de él, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, Dios es así, ¿ok? Dios va a glorificarse Él. Y en tu vida de obediencia o en tu vida de rebeldía, pero Dios lo va a hacer. Te enseño un texto que habla al respecto. Salmo 76:10. Léalo conmigo, búsquelo así. No pierda Jueces capítulo 15. Pero lea Salmo 76:10, por favor. Salmo 76:10. Si es que Dios quiere que le obedezcamos mejor para que Él pueda bendecirnos y asimismo Él glorificarse. Dice así Salmo 76:10. Lo que le dije es como se interpreta el verso número 10. ¿Lo tiene? A ver. Escuchen lo que dice, ¿ok? Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo que la ira del hombre? Si Dios está en contra de la ira del hombre, ¿no? ¿Cómo te va a alabar? Significa eso, que el hombre, si decide rebelarse contra Dios, aún así Dios va a usar a ese hombre para glorificarse, ¿ok? Tú reprimirás el resto de las iras. Otra traducción dice, este, tú utilizarás la ira del hombre como un arma, dice. Dios puede hacer eso, ¿ok? Lo que más nos conviene mejor es sujetarnos a Dios, ¿ok? Por eso aquí hago una aclaración. Dios quiere cumplir sus propósitos usando nuestra obediencia, no nuestra rebeldía, aunque usará la rebeldía, pero nosotros sufriremos las consecuencias. La vida de Sansón ocupó 4 capítulos. Es el juez con el cual Dios tomó más tiempo, ¿no? Imagínense, 4 capítulos. Hay jueces que tomaron más un versículo. ¿Se imagina? Hay jueces que nomás tienen un versículo y Sansón 4 capítulos. Eh, si Dios ocupó 4 capítulos para enseñarnos sobre la vida de Sansón rebelde, creo que Dios quiere enseñarnos algo, ¿no? Algo nos sabe Dios. Algo quiere decirnos Dios. Dios nos ama tanto que nos está advirtiendo de algo muy serio. Sansón pudo haber sido el más grande de los jueces. ¿Ustedes se imaginan si Sansón se hubiera sometido a Dios con ese poder que tenía de Dios, con ese don? No sé, yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería la historia de Sansón si Sansón hubiera sido realmente sujeto a Dios? Hombre, cantaríamos, tal vez estaríamos contando del general Sansón. ¿Qué le parece? Sí, ¿no? Hombre, como no, tal vez David tuvo muchas victorias, pero Sansón, imagínense con el poder que tenía, otra historia hubiera sido, ¿no? Pero no es la historia, no, la historia de Sansón no termina así. No hemos llegado al final, pero la mayoría saben cómo terminó Sansón, ¿cierto? Una tristeza realmente, sin ojos, sin libertad, abandonado, solo. Nunca consiguió esposa, por cierto, ¿no? Es lo que andaba atrás de una, ¿no? Terrible historia.
Pudo haber sido uno de los más grandes jueces si se hubiera querido consagrar para Dios. Sansón fue el hombre consagrado para Dios que no quiso consagrarse para Dios, ¿no? Es raro, ¿no? Sansón fue el hombre apartado para Dios, por Dios, que no quiso apartarse para Dios. ¿Saben qué? Según esta historia y según la Biblia, ahorita voy a leer algunos textos, nosotros nos parecemos mucho a Sansón. Sí, por eso le puse por título, todos llevamos un Sansón dentro. Todos nosotros de alguna manera podemos tener actitudes como la de Sansón. Dios no quiere que nuestras vidas sean desperdiciadas como la de Sansón, porque Sansón realmente desperdició su vida. ¿Por qué la desperdició? Bueno, sencillamente porque vivió solo para sí. Sansón fue un hombre de Dios que vivió no para Dios, sino para sí nada más, y no para Dios. Aun cuando Dios le concedió, repito, un increíble don. ¿Cuál fue su problema de Sansón? Lo vuelvo a repetir porque esa es la idea, ese es el mensaje. Dios quería poner su rienda, por decirlo así. Recuerden que en la Biblia somos comparados, ahí metafóricamente, ¿no? Con un animal que debe ser gobernado por Dios, porque la Biblia dice que sí somos como animales rebeldes, ¿no? Como caballos briosos, que necesitan ser domados, ¿no? Para no salir corriendo y estamparnos por todo lo que está enfrente. Bueno, Sansón, Dios quería que poner su rienda sobre Sansón y dirigir a Sansón, ¿ok? En toda su vida. Pero Sansón no quiso, por eso hay un proverbio, Proverbio 25-28, que lo quise poner, es muy claro. Proverbio 25-28, lo voy a leer, escúchelos, después lo pueden buscar en la Biblia. Proverbio 25-28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, en pocas palabras, si usted no permite que Dios gobierne su vida, usted puede vivir, piensa que usted va a vivir como quiera y que así está bien. La Biblia dice que su vida va a ser como una ciudad derribada y sin muro. Y usted dice, no es cierto. Bueno, eso es lo que dice Dios. Si usted cree que sabe más que Dios y conoce el futuro más que Dios, está bien, ¿verdad? Pero Dios dice, no, dice. El texto quiere decir que un hombre sin gobierno de Dios es alguien totalmente destruido, no tiene propósito. Es así de sencillo. De hecho, en Romanos capítulo 6, vaya conmigo, vaya conmigo, en el verso 12, hay una advertencia para la iglesia de Cristo, para usted y yo que somos salvos ya, de permitir que Dios gobierne nuestra vida, porque si Dios no gobierna nuestra vida, alguien más va a gobernar nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor, pero no pierda el libro de Jueces, ¿ok? Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el texto primero. Romanos capítulo 6 en el verso 12, por favor. Dice el verso 12. Este mensaje ya fue escrito por el apóstol Pablo y dirigido a creyentes, ¿ok? A personas que han sido salvas por Cristo y que ahora tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de permitir que Dios nos gobierne. Quiero que entienda esto. Dios no nos está obligando así a que le obedezcamos. Dios quiere que por amor le obedezcamos porque Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, nos ha dado el poder para poder obedecerle. Sí podemos obedecerle, pero Dios quiere que queramos. Lo que vamos a ver enseguida es bien claro. Lo que está diciendo aquí es que el hombre solamente tiene de dos caminos. Nosotros decimos a veces de dos sopas, ¿ok? O obedeces a Dios o obedeces al pecado. La Biblia dice que el hombre que no obedece a Dios tiene otro amo, se llama el pecado. Siempre va a hacer lo malo si no obedeces a Dios. La única manera de tener una vida correcta es dejar que Dios te gobierne. No hay punto intermedio. No hay un punto como alguien una vez me dijo, ¿verdad? Bueno, yo no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo al diablo. No, no, no. La Biblia dice que si no sirves a Dios, sirves al diablo. Así de sencillo. No hay punto intermedio, ¿ok? Dios dice que no hay punto intermedio. O eres de Dios
o eres instrumento del diablo. Se oye feo, pero es así, según la perspectiva de Dios. Yo sé que muchos van a decir, no es cierto. Esa es la perspectiva de Dios. Dice el verso 12, los que han sido salvados, que pertenecen a Dios, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que si tú no permites que Dios reine en tu vida, alguien más va a reinar. Es el pecado que se manifiesta en nuestros deseos, ¿no? Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En pocas palabras, por haber puesto la fe en Cristo, el pecado no tiene poder para obligarte a obedecerle. Pero si no dejas que Cristo gobierne tu vida, tú te estás entregando nuevamente al pecado, que es un amo que ya no, al cual no le perteneces, ¿ok? Lo voy a leer otra versión diferente que tal vez haya un poco más claro, escúchenlo, no busquen su Biblia, lo voy a leer en una versión diferente. Dice así, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entregarse completamente a Dios, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un testimonio para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Esto que acabo de leer es muy similar a lo que Dios quiso hacer en la vida de Sansón. Dios llamó a Sansón para que Sansón viviera sometido completamente a Dios, ¿ok? Pero Sansón, ¿qué hizo? Lo contrario. ¿En qué se parece a la iglesia? Bueno, que la iglesia es salvada para que se entregue completamente a Dios, pero la iglesia, no nosotros, al final de cuentas decidimos si dejamos que Dios nos gobierne o decidimos gobernarnos según nosotros queramos. Así es que de eso va a depender cómo sean los 20, entonces fueron 20 años, tus 20, 30, 40, 50 años que estés sobre esta tierra. En eso va a depender, ¿ok? O es un caos o eres para la gloria de Dios. Eso estamos por verlo todavía. La decisión va a ser de cada uno de ustedes y la mía también. Dios quiere que le sirvamos, ¿ok? Vamos a empezar entonces en el verso número 1 al 2. ¿Cómo fue la historia de Sansón? Y eso va a ser más rápido, ¿ok? Regresamos a Jueces, por favor. Vamos a aprender de Sansón lo que no hay que hacer. Esa es la historia, ¿no? Jueces capítulo 15, verso 1 al 2. ¿Lo tiene? Vamos a leer entonces. Dice el verso 1 al verso 2. Lo primero que vamos a leer aquí es que Sansón era un hombre gobernado por sus emociones y no por Dios. Era un hombre impredecible, ¿ok? Dice así, verso 1 al 2. Aconteció, dice, después de algún tiempo, ¿se acuerdan que se fue de la boda? Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Cosa, ¿no? Diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, o sea, la odiabas, me convencí de que la odiabas. Y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala, pues, en su lugar. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Miren cómo es Sansón, ¿no? Y no voy a hablar tanto de cómo son los filisteos, porque ellos aquí, pues ellos no tienen nada que ver con Dios. De ellos se puede esperar cualquier cosa, que sean asesinos, mentirosos, traicioneros. Son los filisteos, ¿ok? No, lo que vamos a ver es cómo responde el hombre de Dios, que es Sansón. De entrada, se consiguió una esposa donde no debería conseguirla. Se mete en el rollo de involucrar a los padres para que den testimonio de que pues, se van a casar.
hacen la fiesta, invita a sus amigos, ¿y qué hace Sansón? Abandona a todos, ¿no? Llamando novilla a su esposa, matando a 30 filisteos, pagando la apuesta y se regresa a su casa bien enojado. No sabemos cuánto tiempo pasó, no se sabe. Y de repente Sansón dijo, pues voy a ir a buscar a mi esposa, ¿no? Y yo, ¿cuál esposa? Y lleva un cabrito, ¿no? No sé si para congraciarse, no sé. Llega a la casa de su futuro, y yo no sé qué esperaba Sansón, no sé qué esperaba Sansón encontrar. Dice que Sansón es un enigma, ¿no? Él mismo es un enigma porque no sabes qué esperar de Sansón, ¿ok? Es un hombre tan inconstante y el hombre de Dios no debe ser así, ¿ok? Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Es como la onda del mar que es arrastrada a una parte y echado a otra, ¿no? O sea, el hombre de Dios no debe ser así, pero Sansón era así. Entonces llega ahí, este, a la casa del que iba a ser su futuro suegro y como si nada, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Eh, lo que leemos aquí es de que el suegro el futuro, el que iba a ser suegro de Sansón, por alguna razón, no sé en qué se basó, él dijo, bueno, yo pensé que no la querías, que no la odiabas. Y realmente estaba pensando bien, ¿ok? Sansón no la quería en realidad. Sansón no sabía ni lo que él quería en realidad. Entonces dice que la dio al mejor amigo de Sansón, ¿no? A su compañero. Pero en pocas palabras lo que vemos es aquí que hay una gran traición, ¿sí? Es decir, que yo creo que aún así creo que el suegro debió haberse esperado, no el futuro suegro, pero no, ellos no esperaron, ¿no? El suegro, el futuro suegro la dio a otra persona, así es que al suegro pues, no le importó, a la futura esposa no le importó ser entregada a otro, al mejor amigo, que sería el padrino en este caso, no le importó tomar a la que iba a ser esposa de su amigo, ¿no? En fin, vemos aquí, pues una traición que el mismo Sansón se creó, o sea, ¿qué esperaba Sansón? Es como usted y yo, cuando hacemos negocios con el mundo, ¿ok? Con el que no teme a Dios. O sea, ¿qué espera usted obtener? No, es que, fíjese que me fallaron. Y si usted me dice a mí, hermano, fíjese que hice el negocio con tal y me falló. ¿Y quién era? No, pues era una persona, es cristiano, teme a... No, diablo, sí, ¿qué esperabas? O sea, ¿sí me entiende? Con todos, hermanos, ¿qué espera usted del mundo cuando usted hace negocio con el mundo? ¿Qué espera? ¿Espera que le paguen bien? Olvídese. O sea, hay veces que le dan lo que conviene, lo que trataron, pero no te sorprenda que el mundo accione así, ¿ok? No sé qué esperaba Sansón. ¿Sí me entiende? Miren, eh, ¿le dolió esta traición a Sansón? Sí, hay que entender esto. Hay un aprendizaje aquí con respecto al mundo. Hay traiciones que vamos a obtener porque nosotros mismos la buscamos, como la del mundo. Yo pues lo he dicho muchas veces, ¿no? Jovencitos y jovencitas, ¿no? Si usted quiere buscar eh, pareja en el mundo, esa es decisión de usted al final de cuentas, ¿ve? Yo hablo y hablo y al final nadie hace caso. Pero mire, no hacen caso a Dios menos a mí, ¿no? Pero mire, cuando le vaya mal, no se pregunte por qué me fue mal, pues ¿qué esperabas? ¿Sí me entiende? Ya ni se queje, ¿ok? Si usted va a hacer su voluntad, no se queje después, no diga, "Ay, que me fue mal". ¿Qué esperabas? ¿Que te fuera bien? Pues no. ¿Sí me entiende? Dios quiere, por eso Dios te habla antes, porque Dios te ama, ¿ok? Y Dios sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaba Sansón aquí? Y ya se ofende, ¿no? Ahora, imagínense, sí, las traiciones duelen, por supuesto, ¿no? Claro, hay traiciones que los cristianos también enfrentamos y que no buscamos, ¿no? Como la traición cuando la hace un hermano en la fe, pues también duele, ¿verdad? Aunque no la busques. Pero aún con todo esto, ¿cómo debería reaccionar Sansón? ¿Cómo debería reaccionar Sansón? Ok, yo, si Sansón es un hombre de Dios, pues Sansón debió haber reconocido, no, pues yo me lo busqué, ¿no? ¿Cómo debió haber reaccionado? Bueno, sí, es consecuencia de mi pecado contra Dios y la voy a dejar ahí. Algo así debió haber hecho Sansón. Pero la pregunta es, ¿Sansón reaccionó así?
No, pues no reaccionó así, ¿ok? Y era bien conocido, ¿ok? Sansón era conocido por su carácter, por su inconsistencia. Porque aquí hay otra pregunta, ¿ok? Llega Sansón, ¿ok? El suegro ya, el futuro suegro ya no le dio a la esposa, pero mira la actitud del suegro, ¿qué le dijo? Bueno, Sansón, yo pensé que no la querías, ya la entregué a alguien más, y después le dijo, pero ahí está su hermana menor, que es más hermosa. Yo me pregunto, ¿por qué el suegro le ofreció la otra hija? Si usted hubiera sido el futuro suegro, llega Sansón frente a usted por su esposa y usted ya la entregó a otro, ¿qué hubiera hecho usted? Es Sansón, ¿eh? No es cualquier persona, es Sansón, es impredecible, le puede hacer pedazos ahí mismo si está enojado. ¿Qué haría usted? Pues yo creo que haríamos posiblemente lo que hizo el suegro, ¿no? Mire, ya entregué esa, pero aquí tengo otra. La tenía apartada, pero mira, Sansón, tómala tú. Yo pienso que sintió cierto temor también el futuro suegro, ¿no? Es que Sansón era conocido por ser así. Eh, es algo, y es algo, ¿y en qué me parezco yo a Sansón en eso? Ah, qué parecidos somos a Sansones muchas veces, ¿no? Ahí está la esposa, ¿no? Primero esposas, ¿no? Vamos a dar el privilegio a las esposas, ¿no? Yo sé que muchas esposas tienen que tratarnos con pincitas, ¿no? Porque somos unos Sansones, ¿no? En ese sentido. La esposa no sabe si estamos contentos, si estamos enojados. Y hay muchas esposas que no saben cómo hablar al esposo, porque tienen miedo a que cualquier palabra mal dicha, el esposo explote, ¿no? Reaccione y las haga pedazos, ¿no? Aún la esposa no sabe si decirle mi vida, porque el esposo ya reaccionó y es un temperamento tan horrible. Habrá esposos así. Habrá esposas, habrá esposos así. Ahora, cómo se siente? O sea, no sé, yo me imagino, Dios tenga misericordia de las esposas que tienen esposos así. Ok, sí, la verdad, miren, qué terrible hacer para una esposa tener un esposo como Sansón, con un carácter tan horrible que no sabes ni cómo hablarle, ¿no? ¿Sí me entiendes? La esposa ahí ya toda nerviosa, viene del trabajo, ¿cómo vendrá? ¿Vendrá contento? ¿Vendrá enojado? ¿Y qué le doy para calmar a ese Sansón, no? ¿Sí me entiende? Ahora voy a dejar el matrimonio. Bueno, voy con los esposos, ¿no? Porque también se cosen habas ahí. Habemos esposos que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿eh? Hay esposos, miren, hermano, hay esposas que son unas sanzonas si el esposo viene cansado del trabajo, dice, llego, no llego. O sea, y no sabe si porque él ya sabe casi que le van a reclamar cuando llegue, no sabe ni por qué, ¿ok? No dice que las mujeres reclaman por todo, no por sí, no sé, por sí, no sé. Sí, pero hay esposas que son así, que reclaman por todos. O sea, esta actitud, según la Biblia, no es correcta en la vida de los cristianos, ¿ok? Sansón era así. Da miedo. Ahora, voy a llevarlo al ámbito de la iglesia, lo voy a llevar a la iglesia, que es a donde entro yo principalmente, ¿no? Hermanos, el pastor ya no sabe ni cómo acercársele. El hermano no sabe, ¿qué dirá mi hermano? Híjole, mi hermano, no sé, hizo algo, ¿no? ¿Cómo le digo que hizo algo malo, ¿no? Porque si le digo de esta manera se va a enojar, y si le digo acá también se va a enojar, ¿no? O sea, hay hermanos que uno no sabe ni cómo tratarlos, ¿sabes por qué? Porque se enojan por todo. ¿Sí me entiende? Es terrible, ¿no? Piense, mi hermano, esas actitudes no son correctas, ¿ok? Analícelo. Esta actitud es horrible. En ese sentido nos parecemos a Sansón. Eh, es cuando alguien explota demasiado rápido, ¿no? Que su reacción siempre es con ira, con el deseo de matar. No matamos porque no nos permiten, ¿verdad? Pero si pudiéramos, mataríamos. Bien, eso es lo que encontramos primeramente en Sansón. Y Sansón es así, ¿por qué? Bueno, porque no deja que Dios gobierne su espíritu. Hermano, si alguien me dice, hermano, yo soy ese Sansón también, o una hermana, yo soy esa Sansona, ¿qué hago? Oh, deja que Dios gobierne sobre tu espíritu, no hablo del Espíritu Santo, hablo sobre tu carácter, ¿ok? Hablo sobre tu voluntad. ¿Eh?
Dile Dios, Dios, yo soy así de iracundo, Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir siendo así. Yo no quiero que todos me tengan miedo. Que la gente ni me habla porque piensan que voy a hacer los pedazos. No debemos ser así, ¿ok? Primera cosa que aprendemos. Segunda cosa sobre Sansón. Verso 3 al verso 6, vamos a leer. Lo siguiente que leemos es que Sansón amaba la venganza. Él quería vengarse. Él no pasaba por alto la ofensa. Sansón no pasaba por alto la mínima ofensa, ¿ok? ¿Habrá alguien así? Leamos el verso 3 al verso 6, por favor. De Jueces 15. Dice el verso 3. Dice así. Entonces le dijo Sansón. Cualquier pretexto era bueno, ¿ok? Sin culpa seré, dice él ya se justificó, ya se autojustificó. Sin culpa seré, dice, esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, o sea, antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las horras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie. O sea, la que estaba cosechada ya y la que todavía estaba en pie, pero ya lista. Viñas y olivares, no me imagínense, hasta ahí nada más. Esto fue todo lo que hizo. Después en el verso 6, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. O sea, Sansón no pudo pasar por alto esta ofensa, que por cierto, él mismo se lo buscó, ¿cierto? Sí, no se puso a meditar. El hombre de Dios era muy iracundo, muy vengativo. Él no estaba pensando en lo que Dios quería, Sansón estaba pensando en lo que él quería. ¿Cómo decimos? Me la hizo y me la paga, ¿no? Hermanos, créanme, hermanos, este vocabulario en los cristianos no es correcto, ¿ok? Él me la hizo y me la va a pagar. Eso no es correcto, ¿ok? Eso no es lo que Dios manda a los cristianos. Dios dice que si alguien te hace algo, no te corresponde a ti vengarte, ¿ok? Es Dios al que debemos dejarle que resuelva este asunto. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero Sansón, como no está siendo gobernado por Dios, y ese es nuestro problema también, que como Sansón no quería ser gobernado por Dios, pues él se guiaba por lo que él sentía, por lo que él quería. No le importaban los demás. De hecho, él ahora se va a vengar con los que ni siquiera tenían culpa, ¿ok? No se pudo vengar de su futura y de su futuro, y así es que se va a vengar con los demás. Y es que la venganza solamente genera más venganza, la violencia solamente genera más violencia. No lo busque, escuchen, voy a leer algunos textos bíblicos en los cuales Dios llama a los cristianos a comportarse de cierta manera, que Dios nos gobierne. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 24, dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No debe ser contencioso. Pastor, ¿qué debo hacer? Miren, si alguien te ofende, ¿cómo debes de ser? Amable, sufrido. Pasa por alto la ofensa. Si te ponen mala cara, pues ponle buena cara. Si te maldicen, bendícele. Si te roban, déjalo que se lo lleve, más dale otra porción, ¿ok? ¿Sí me entiende? Hermano, es que eso es difícil. Sí, pero eso es lo que Dios quiere, es lo que demanda. Dios quiere que le obedezcamos. ¿Sí están de acuerdo con Dios o no? Bueno, al final de cuentas, si usted no lo quiere hacer, Dios lo va a dejar, pero va a terminar como Sansón. ¿Sí me entiende? Indudablemente va a terminar como Sansón. Dice Proverbios 16:32, escuche, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Usted cree que por airarse es mejor? Es muy valiente, muy macho. No. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice. Nosotros pensamos que no, para que vean que no soy dejado y piensan que por eso somos fuertes. No, eso no es de ser débiles según la perspectiva de Dios. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Así es que Dios dice que es mejor ser humilde, sujetarse a Él. Un texto más, no lo busque, lo voy a leer. Eclesiastés 7:9 dice así, escúcheme, dice, no te apresures
en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Más claro no se puede hacer, ¿ok? Enojarse es ser necio en realidad. Esta es la segunda cosa que aprendemos de Sansón. Sansón era un hombre vengativo. Él se preocupó por lo que él quería, no por lo que Dios le ordenaba. Y muchos de nosotros tenemos esta lucha en realidad. Número 3, ¿qué más aprendemos de Sansón? Verso 7 al verso 8, vamos a leer. Lo siguiente que vamos a leer es que Sansón solamente quiere vengarse, él no quiere salvar a nadie, ¿ok? Sansón no está interesado en ayudar a nadie, solamente está interesado en ayudarse a sí mismo. Dice el verso 7 al verso 8, dice así. Entonces Sansón les dijo, ya sé que así habéis hecho, ¿estoy ahí? Sí. Verso 7 dice, entonces Sansón les dijo, ya sé que así habéis hecho. Juró, juro que me vengaré de vosotros. Lo que hicieron los enemigos de Sansón cuando él encendió todo esto fue que mataron a su futuro, al que iba a ser su futuro suegro y a su futura esposa. Entonces Sansón dice que hizo. Entonces Sansón les dijo, ya sé que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de Tam. Ahora, ¿qué hizo Sansón? Bueno, Sansón se dan cuenta que sí peleó con sus enemigos. Ahora, ¿para qué llamó Dios a Sansón? Para que se apartara para él, pero también para qué, para que fuera un libertador. O sea, Dios sí llamó a Sansón para que matara, lo voy a decir así, para que matara a los filisteos, pero no así, porque Sansón sí los está matando, pero por venganza, no porque Dios se lo mandó. O sea, Dios no está diciendo, hey, los voy a matar porque Dios me mandó. No, Dios lo está matando porque quiere vengarse, ¿ok? Sansón no está haciendo la voluntad de Dios, pero vemos que Dios sí está cumpliendo sus propósitos en Sansón, pero el que va a sufrir es Sansón. Sansón solo estaba pensando en autosatisfacerse. Sansón no lo hizo por obediencia, ¿ok? Por eso les leí el Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Ahora, ¿saben una cosa? Es interesante ver que mientras nosotros estamos interesados en destruirnos, Dios está interesado en salvarnos, ¿no? Siempre es así. Es más, digo una cosa, Dios está más interesado en salvarte a ti y a mí que yo en salvarme a mí mismo. ¿Se ha dado cuenta? Mire, por una parte, Dios quiere salvarnos de algo y nosotros mismos no nos interesan ser salvados. Es más, Dios está interesado más en salvar en tus propios hijos que usted en salvar a sus propios hijos. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, la actitud de Sansón era así. Por eso nos parecemos a Sansón. Podemos juzgar a Sansón, pero a veces hacemos lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Solamente Dios era el único que estaba interesado en salvar aquí, no Sansón. Entonces, consideremos eso. Sansón sí debió haber eliminado a los filisteos, pero de la manera de Dios, ¿no? ¿Y cuál era la manera de Dios? Bueno, debió haber formado un ejército, ¿no? Enfrentarlos cara a cara, y quitarse el yugo de ellos. Pero no lo hizo así. La venganza no era el medio, pero al final de cuentas sirvió como medio. Número 4. Bueno, ahí en el número 3 donde me quedé. Si leyeron ese texto que dice así, en el verso 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Bueno, al final de que Sansón los mató, imagínense, se fue a vivir a una cueva. Etam significa cueva del halcón o cueva de la rapiña, más bien, ¿no? Es un lugar de bestias salvajes. O sea, el hombre de Dios ahora vive en una cueva como un salvaje, ¿no? Imagínense, ¿no? Y que realmente así terminamos cuando desobedecemos a Dios, ¿no? Miren, si usted y yo decidimos no hacer caso a Dios, sí terminamos viviendo, por decirlo así, como salvajes, ¿no? La verdad nos ven y nos dicen, ¿y ese es cristiano? Porque parece un salvaje, ¿no? O sea, somos iguales que los que no son cristianos en ese sentido. Dios no quiere que eso pase, ¿no? De hecho, hay algo que voy a añadir que hay un comentario, no sé si sea así, es solamente un comentario, ¿ok? Tal vez sirva o no.
Cuando dice ahí en el verso 8, es una mera opinión, dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. ¿Qué significa esta frase? Y los hirió cadera y muslo, no sé. Yo no había pensado hablar sobre eso, pero debe tener algún significado, ¿no? Los hirió cadera y muslo. Dice un comentario que significa que se enfrentó con ellos cuerpo a cuerpo y los venció, ¿ok? Pero hay otro comentario que me pareció bastante, no sé, compartirlo, y lo comentaba con un hermano ayer, ¿no? Se enfrentó con ellos y los golpeó cadera y muslo. Y yo me meditaba, ¿no? Cuando un hombre se enfrenta a otro hombre, pues ¿a dónde le pegas, no? Tampoco usted llega y, no, cadera y muslo. Pues así, si usted así lo golpearía. Cuando lo mata, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo es un enfrentamiento? ¿Dónde pega usted? Una forma de decirlo sería arriba y abajo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, arriba y abajo. Pero ¿por qué Sansón solamente pegaba cadera y muslo? No sé. Sí, ahí viene la idea, lo que dijo el hermano. Sí, se piensa que Sansón no era muy alto. Los filisteos eran altos, ¿ok? De hecho, había gigantes entre ellos, Goliat, su familia. Pero se dice que los filisteos eran conocidos por ser gente alta. Pero parece que Sansón tenía una estatura más que baja. Pues parece que era muy chaparro porque nada más ahí golpeaba, hasta ahí llegaba. Es un comentario si usted quiere tomarlo así, ¿ok? Ahí viene la idea de que se piensa que Sansón era muy chaparro, ¿ok? Porque la idea es que golpeaba arriba y abajo, ¿no? Pero lo más arriba era el muslo. Se entiende, ¿no? Bueno, ahí lo dejo a su criterio, ¿no? Puede ser una razón por la cual decimos muchas veces que ellos no sabían cómo era, o sea, nadie podía identificar a Sansón claramente. O sea, Sansón no es como el canto, que Sansón era un grandón, un gigante, así, que con unos músculos. No, realmente se piensa que si usted lo veía iba a decir, y ahí viene Sansón, ¿no? O sea, ¿y quién es Sansón? ¿Dónde está el gigante Sansón? No, pues nadie sabía, ¿no? ¿Me entiende? Porque se piensa que era como el caso de Jesús, ¿no? Que a menos que alguien te lo señalara, no sabrías que él es Jesús porque era un judío en apariencia como cualquier otro, ¿ok? En ese sentido, entonces quise compartir algo extra, ¿no? Pero la siguiente cosa que podemos ver de Sansón es el verso 9 y en el verso 13. Este es interesante. Dice el verso 9 al verso 13, no hablando tanto de Sansón, sino del pueblo hebreo al que Sansón quería salvar. Bueno, Sansón no lo quería salvar, al que Dios quería salvar. Dice así, versos 9 al 13. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Lejí ahí significa quijada. Y los varones de Judá les dijeron, o sea, el pueblo de Israel que estaba sometido, les dijo, ¿por qué habéis subido contra nosotros? O sea, en pocas palabras, Israel dijo, ¿por qué nos quieren atacar? Nosotros estamos aquí obedeciéndoles, nosotros no hemos hecho nada, ¿ok? Estamos bien, aquí bien contentos siendo sus esclavos, ¿no? En pocas palabras están diciendo eso. Ellos respondieron, a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá. O sea, Judá envió 3,000 hombres. Ya me puse a pensar, ¿por qué Judá envió 3,000 hombres a buscar a Sansón? ¿Le sabían algo? 3,000 hombres para buscar a Sansón, ¿eh? A ver, ¿quién manda 3,000 hombres para apresar a un hombre? No, que sabían. Hasta Israel sabía cómo era Sansón, ¿no? Impredecible. Mandaron 3,000 hombres, dice, a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como Dios me dijo. Así contestó Sansón. No, yo les he hecho como ellos me hicieron. O sea, Sansón está lejos de querer obedecer a Dios. Sansón está pensando en sí mismo, o sea que las luchas las hizo personales, ¿no? Entonces aquí encontramos esto. Número uno, Sansón no está obedeciendo a Dios, él quiere satisfacerse a sí mismo. Otra cosa que encontramos es de que el pueblo hebreo al cual Dios quiere salvar, no quiere ser salvado. Porque vienen y en vez de decirle a Sansón, hey Sansón, hemos sabido que estás peleando solo contra los filisteos. Aquí estamos para ayudarte, venimos 3,000 hombres. ¿Qué hicieron? Llegaron a quejarse contra Sansón y decirle, Sansón, oye, en vez de ayudarnos nos estás perjudicando. Es como decir, sí somos esclavos, pero así estamos contentos. No te metas. ¿Se le hace conocido eso? ¿Eh? ¿Somos como Sansón a veces o no? Ahí está el hermano que anda en pecado. Cuando diga ahí está, no está echando a nadie, ¿ok?
Ahí anda el hermano que está en pecado, o ahí andamos, pues. Y después llega un hermano que quiere ayudarte, ¿no? ¿Y qué le decimos? Hey, no te metas, no es tu problema. Sí somos como como el pueblo a veces, ¿no? Que cuando estamos, que hay pecados que nos gustan tanto, que si alguien quiere ayudarnos, lo vemos como un enemigo. ¿Se ha fijado? Hay veces vemos como enemigos a los que quieren ayudarnos y sacarnos del problema en el cual estamos metidos. Esto es muy común. ¿Te ha pasado que usted ha ido con alguno que no es salvo y le ha dicho, hey, mira, Cristo te ama? Él quiere ayudarte en ese problema que estás metido, quiere sacarte del vicio, quiere sacarte de esto. ¿Y sabes cómo te contesta? Te ofende, ¿no? Y te anda casi matando y te echa cuando quieres ayudarle. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, es que el pecado así es. El pecado quiere muchas veces convencernos de que estamos bien. Y así decimos, no, así estoy bien. Hay cristianos que andan en unos pecados horribles y decimos, así estoy bien. Si Dios no hace nada, significa que estoy bien. ¿Sí me entiende? Así es que nadie quiera sacarme de mi pecado porque no sabe con quién se mete. ¿Sí me entiende? Así es la actitud, era la actitud del pueblo y aclaro, pudiera ser esa nuestra actitud. Porque Dios con Israel cuando estaba en Egipto, ¿se acuerdan? Estaban haciendo ladrillos y Dios envía a Moisés y Moisés dice, vengo de parte de Dios, los voy a ayudar. ¿Y qué hizo el pueblo? Bueno, cuando Faraón se enteró, dice que les dobló la carga a los que hacían los ladrillos, ¿no? Y ellos en vez de apoyarse en Moisés y decirle, hey Moisés, si vienes de parte de Dios, aunque esto nos aumente en la carga, vamos a unirnos. ¿Qué hicieron? Se quejaron contra Moisés diciéndole, "Hey, por tu culpa, ahora nos va peor". Le dijeron, estábamos mejor antes que ahora. Eso es lo que hace el pecado en los hombres. El pecado nos quiere convencer de que así como estamos de mal, estamos bien. Y nos dice, pero si alguien quiere sacarte de aquí, no acepte su ayuda. Esa es una horrible actitud. La tienen los que no son salvos, la tenemos usted antes. ¿Se acuerda antes cuando usted andaba en sus pecados y yo también? ¿Se acuerda? Que venían a predicarnos del Evangelio de Cristo. ¿Y qué hacíamos nosotros? No me digan que lo invitaba a pasar con una gran cena, ¿verdad? O un lonche. No, si acaso a la puertita, ¿no? Ahí hasta poníamos el pie, ¿no? Y desde afuerita, ¿no? Ya queríamos que se fuera, ¿no? Porque no queríamos ser ayudados. Bueno, así estaba el pueblo, ¿no? Sansón no quería ayudar, el pueblo no quería ser ayudado y solamente Dios. Es más, posiblemente en este momento Dios es el único que quiere ayudarnos y nosotros estamos aquí como a ver a cuándo se calla el pastor. Yo no quiero escucharlo, pastor, ¿no? Ya termine. Esa es una actitud sansónica, ¿no? No queremos ser ayudados, no queremos ayudar, no queremos que nadie nos ayude, o sea, estamos mal muchas veces. Por eso nuestra vida es un caos, ¿eh? Porque no queremos el gobierno de Dios, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿y por qué mi vida es así? Número 5, voy terminando ya. Verso 14 al 17. Ahora sí, Sansón derrota al enemigo con el poder de Sansón. Jueces capítulo 15 en el verso 14, ¿lo tiene? Veamos, estamos terminando, mi último versículo. Dice así en el verso 14. Dice, eh, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron, no me quedé desde el verso 12, desde el 13, dice, y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos, le dijeron los judíos a Sansón. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Verso 14. Así que vino hasta Lejí, o sea, al lugar que se llama la Quijada. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, que Sansón, ¿no? Dice, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, dice Sansón, maté a 1000 hombres, dice. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí, que se llama Colina de la Quijada. ¿Qué aprendo de esto? Bueno,
aprendo esto, que Dios sigue usando la rebeldía de Sansón, porque los propósitos de Dios tienen que cumplirse. Pero que si Sansón venció aquí fue con el poder de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender. Esto es muy serio, ¿ok? Muchas veces nosotros hemos tenido victorias, ¿sí o no? Que la familia está bien, no sé, que tu trabajo está bien, no sé, que tu salud está bien, que haces esto, que haces aquello. Y luego cometemos el terrible error de Sansón. Un montón, hice otro montón, yo hice estos montones, ¿no? Sí, ya, eso es lo que hizo Sansón, ¿no? Sansón, el pobre de Sansón, está creyendo que realmente él los había matado, pero sabemos que no, ¿ok? Él fue un instrumento, fue el poder de Dios que hizo, que dio la victoria a Sansón. Es algo que hay que aprender, ¿ok? Todo lo que podamos hacer es en el poder de Dios y hay que reconocer a Dios. Nosotros no podemos llevarnos la victoria, ¿ok? En nada. Yo sé que a veces a algunos, no sé, les causa molestia. Yo por eso, yo no acostumbro a decir esta frase, no, no sé, algunos lo dicen, cada quien. Yo no acostumbro a decir, hey, yo le salvé. No, no, yo no salvo a nadie, ¿no? No me salvé a mí mismo, no voy a salvar a alguien más. Yo predico el evangelio y Dios salva, ¿ok? Eso sí, ¿sí me entienden? Entonces es otra cosa. Es el poder de Dios, no el nuestro. Así es que eh, Sansón sí es un hombre de fe. ¿Sí entiende que Sansón es un hombre de fe o no? Usted dice, hermano, pero ¿cómo va a ser hombre de fe Sansón si aquí solamente ha hablado cosas malas? ¿Sí me entiende? ¿En qué consistió la fe de Sansón? ¿Alguien sabe en qué consistió la fe de Sansón? Porque no lo busque, porque Hebreos 11:32 sí dice que Sansón es un hombre de fe, ¿cierto? Lo voy a leer, escuche, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sansón es un hombre de fe, ahí va. Sansón fue un hombre de gran fe. ¿Sí le parece o no? Sí. Sansón fue un hombre de gran fe. Solamente que no quiso ser gobernado por Dios. Ay, hermano, ¿y dónde está la fe de Sansón? Ahí te va. Vendía un león joven. ¿Y qué hizo Sansón? Lo enfrentó. Un hombre de fe haría, un hombre sin fe haría eso. No, Sansón sí creía que Dios lo iba a ayudar. Ahí te va otra. Mató a 30 hombres para quitarle sus vestiduras. ¿Por qué Sansón lo enfrentó? Ah, porque sabía que Dios, creyó que Dios lo iba a ayudar. ¿Por qué Sansón tomó una quijada para enfrentar a un ejército, digamos? Porque él creyó que Dios lo iba a ayudar. Sí, es un contraste, es algo difícil de entender a veces, pero a veces batallamos y decimos, no, hermano, es que un cristiano que no tenga buenas obras no es salvo. No, no, hermano, la salvación tiene que ver con las buenas obras, ¿ok? Hay cristianos verdaderos que luego deciden no rendir su vida a Dios. Es un poco raro, pero pasa. Se llaman cristianos, según la Biblia, se llama cristianos carnales. Hermano, pero la palabra carnal solamente es para inconversos, ¿no? La Biblia dice que hay cristianos que actuamos como carnales. ¿Sí, sí o no? Te lo pruebo, ahí te va un texto. Dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 3 al 4, dijo Pablo a cristianos, ¿ok? Les dijo así, ahí va, escúchemelo. Porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros, ahí van las evidencias de una carnalidad. Habiendo entre vosotros celos, contiendas. ¿Sabes qué es una contienda, ok? Nos encanta pelear por cualquier cosa, ¿ok? Contiendas, disensiones, ¿no? Falta de unión, apartarse, divisiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como no hijos de Dios, porque diciendo el uno, ese es el problema de ellos, ¿no? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Dice, no sois carnales. Sí, sí, hay, hermanos, entonces hay cristianos verdaderos, pero que luego simplemente quieren hacer lo que ellos quieran. Sí, es increíble, pero sí. Ahora, no piense, entonces puedo ser cristiano y hacer lo que yo quiera. Bueno, sí, pero te va a costar tus ojos, tu libertad, tu vida como a Sansón. Y tu vida va a ser un caos. Y en obra de Dios no existe nada. En pocas palabras, fuiste una vergüenza para el Evangelio, aunque fuiste salvo. Es un poco contradictorio, ¿no? Ahí está el ejemplo de Sansón, yo te puedo dar otro ejemplo. Ahí está el ejemplo de Lot. Cuénteme en qué hizo Lot.
Ni siquiera sus hijas pudo, cuando le predicó a sus yernos, se burlaron de él. ¿Me entiende por qué? Porque su vida no evidenció nunca que era un hijo de Dios, aunque también de los se dice que era un hombre de fe. ¿Sí me entiende? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Qué gran juez hubiera sido Sansón si hubiera querido sujetarse al señorío de Cristo, de Dios, ¿no? Tristemente, Sansón, siendo un hombre de fe, prefirió vivir para sí mismo. Si alguno entre nosotros vamos por este camino, hay tiempo para meditar, ¿ok? Detente de tu camino. Ríndete a Cristo, sírvele a Cristo para que tu vida no sea como la de Sansón. Y termino con esto. Último, verso número 18. Si hasta este punto usted todavía cree que no necesita a Dios, mira lo que le pasó a Sansón. Verso 18, ni siquiera hemos llegado al final. Esto nomás es un anticipo, ¿ok? Es un anticipo de lo que un hombre puede pasar si cree que no necesita a Dios. Verso 18 lo tiene. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, ahora sí, ¿verdad? Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Te digo algo, es la primera vez en la Biblia que se registra que Sansón ora y clama a Dios. ¿Se ha dado cuenta? No hay ningún texto donde Sansón se haya acordado de Dios. ¿Y por qué? Tengo una pregunta. ¿Por qué Sansón se acordó de Dios ahora? ¿Por qué? Porque sintió que se moría. ¿Cómo es Dios, no? Es que nosotros, mira, para Dios es tan sencillo como que hizo esto. Te voy a quitar el agua. Ya. Así de sencillo. Es tan fácil para Dios humillarnos. Es tan sencillo para Dios, como hizo con Sansón. Con tan solo le quitó el agua y Sansón dijo, me voy a morir y me van a matar los enemigos. Así es que se vio obligado a clamar a Dios, no solamente a clamar, sino a reconocer, porque así va a reconocer que él no hizo los montones. ¿Sí o no? Porque ahí lo dice, él lo dice ahí en el verso 18, ¿no? Dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Ahora sí se humilló, porque Dios, pues Dios puso su mano sobre él. Yo estoy seguro que Dios mandó esta gran sed para hacerle saber a Sansón que iba en una carrera sin propósito, ¿no? Y saben, es aquí en este punto tal vez usted ahora entienda un poco. Algunas veces yo lo he dicho así, y no es que a mí me gusten las pruebas, no me gustan las adversidades, pero qué bendiciones, qué gran bendición es a veces las adversidades. Para algunos es una gran bendición que se enfermen, créeme. Para algunos es una gran bendición que se queden sin trabajo. Para algunos sería una gran bendición que te quedaras sin nada en la alacena, porque entonces te acordarías de tu Dios y querrías clamarle cuando menos. Pero como tienes salud, tienes dinero, tienes la alacena llena y tienes carro, lo que es para bendición termina siendo para maldición, desgraciadamente. Eso pasó con Sansón, ¿no? Tenía todo porque voy a clamar a Dios, pero el día que no tiene nada, vino, este es un milagro, que este sí es un milagro, que el hombre de Dios por fin se acuerda de Dios, ¿no? Por fin Dios es glorificado con las palabras de Sansón. Analícelo, ¿no? Vamos a orar más seguido, ¿ah? Señor, por favor, si alguien no se quiere sujetar a ti, mándale una calamidad. Ten misericordia de él y mándale una calamidad para que voltee a mirarte a ti, Señor. Eso es misericordia de Dios. ¿Se acuerdan? Santiago dijo en Santiago 2:2, tened por sumo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si no es suficiente, lea Romanos capítulo 5, verso 1 al verso 8. Lo puede leer también. Y ahí habla de las bendiciones, de las adversidades, ¿ok? Para los que son salvos, nos hacen mucha falta, ¿no? ¿Y qué más podríamos decir de ese texto? Bueno, hay mucho para escoger. Acá, también, este texto nos indica algo, miren. Sansón, es que Sansón era tan impredecible. ¿Con qué hizo los montones de Sansón? ¿Con qué los hizo? ¿Cuál fue su herramienta? Pero no es un nazareo. ¿Qué es lo que no podía hacer un nazareo?
Pues tocar un animal muerto. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? ¿Una tijera de qué? De un animal muerto. ¿Sí me entiende? Por un lado, se revela contra Dios y por otro lado, Dios usa su rebeldía como un arma. Hay mucho que aprender, ¿no? Pero algo que se aprende también de ahí es de que siempre se puede servir a Dios. Aún con lo más insignificante, se puede servir a Dios. Pero si no lo quieres hacer, aún así Dios va a usar tu vida. Solamente que acuérdate de esto. En la casa del Señor hay utensilios para diferentes usos. Algunos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos o viles. Pero Dios quiere usarnos quiere usarnos en usos honrosos. ¿Qué hay que hacer? Limpiarnos, ¿no? Dice el texto, ¿no? ¿Eh? Hay que apartarnos para Dios. Pero si no nos apartamos, vamos a ser usados como quiera, solamente que con usos deshonrosos. Y al final de cuentas, Dios va a ser glorificado, pero a usted y a mí nos va a doler. Así es que hay una amonestación ahí. ¿Y cómo termina el texto? Bueno, que Sansón tuvo que reconocer a Dios, ¿ok? Es interesante que después de cada victoria siempre a veces Dios nos aflige, ¿no? ¿Saben? No sé, ¿lo han analizado? Elías tuvo una gran victoria y después fue afligido. Pablo tuvo una gran revelación y después tuvo un aguijón, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué cada que tienes una victoria, a veces viene una aflicción? ¿Te has puesto a pensar por qué? Es que Dios nos conoce, ¿cierto? Y Dios hace un balance entre las cosas buenas que nos da, pero también Dios no quiere, como nos conoce, Dios no quiere que nos llenemos de jactancia, de orgullo. Y como Dios es bueno, dice, para que este no se me revele, después de esta gran bendición que le he mandado, le voy a enviar un poco de prueba para mantenerlo ahí al límite, ¿no? O sea, que nunca vean las aflicciones como algo malo, ¿ok? Véalo como una bendición de Dios. Dios quiere controlar nuestro carácter también. Hay tantas cosas que uno puede aprender que Dios nos quiere enseñar en su palabra, ¿no? 4 capítulos de Sansón. Vamos a concluir así porque se nos fue el tiempo. Dice ahí en el verso 19 al 20, leamos, dice así, la misericordia de Dios, ¿no? Dios fue fiel porque Dios siempre es fiel contra el corazón arrepentido, ¿eh? Con el corazón contrito y humillado. Y ahora Sansón lo está haciendo. Y Dios es el Dios de las misericordias, Dios de las oportunidades, ¿no? La gracia de Dios no abandonó a un indigno como Sansón. Dice el verso 19 al 20, dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí y salió de allí agua, ¿no? Tan fácil que era para Dios, ¿no? Y él bebió, dice, y recobró su espíritu y se reanimó. Qué bueno es Dios. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Core, el cual está en Lejí hasta hoy, ¿no? ¿Y qué significa esa palabra? Este, fuente del que clamó, ¿no? Dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, ¿no? Y es que Dios siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles, ¿no? Qué buen Dios tenemos, ¿no? Que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él siempre nos paga bien. Dios nunca te va a pagar mal. Por eso en Lamentaciones 3:22, lo voy a leer, no lo busques, dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, mañana. Grande es tu fidelidad. Conclusión. Dios no quiere que tu vida y mi vida sean un desperdicio. Dios no quiere obrar en nuestra desobediencia, sino en nuestra obediencia, porque Él quiere bendecirnos. Pero Dios quiere que le obedezcamos por amor también. Así es que Dios quiere que tomemos tiempo todavía y que retomemos. Esto es algo que aprendemos en la vida de Sansón, lo que no hay que hacer, ¿ok? Y hay algunas cosas que sí podemos hacer, como amar a Dios reconociendo que estamos mal. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Lo invito a que hagamos una breve oración. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y como siempre, hacemos una invitación a todos los que no hemos dejado que Cristo gobierne nuestra vida completamente, pues que clamemos y digamos, Señor,
Me está costando porque mi carne quiere otra cosa. Ayúdame. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la reunión de esta mañana. Gracias por tu palabra. Padre, yo reconozco que también soy como Sansón, que mi carne quiere hacer una cosa, Señor, y muchas veces tomo decisiones gobernado por mis emociones, Señor, por mis deseos. Padre, perdóname, por favor, en el nombre de Cristo. Padre, yo necesito, Señor, mi espíritu quiere, mi carne no, pero yo necesito, Señor, que me ayudes a que mi vida sea puesta en sujeción delante de ti. Padre, ayúdame porque yo no quiero que mi vida sea un caos. Padre, en estos años que me has concedido y no sé cuántos son, yo no quiero acabar, Señor, desperdiciándola. Señor, ayúdame, por favor. Ayuda a mis hermanos aquí presentes. Ayuda a aquellos que no te conocen para que tengan tu salvación. A los que ya somos salvos, ayúdanos que nuestra vida realmente sea para gloria tuya, Señor. Que tú obres en nuestra obediencia y no en nuestra negligencia, Señor. Estamos aquí todavía, Señor, confiando en que tú eres poderoso para ayudarnos. Padre, guárdanos de nuestra soberbia, de nuestras jactancias, que cuando salgamos de este lugar, que meditemos en tu palabra, Señor, que ella cause un efecto positivo en nuestra vida. Padre, por favor, te necesitamos. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un momento más y terminamos. Hermano Valente, por favor.